Hola, bienvenidos al episodio número 12 del Tercer Hilo Podcast. Yo soy Laura y me acompaña mi esposo Luigi. Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Qué rico estar de vuelta por acá con ustedes. Tenemos una invitada muy especial en este episodio en donde vamos a hablar de todo lo que deberían saber antes de casarse. Es un episodio muy interesante. Ojalá hubiéramos podido nosotros y hubieran podido saber muchas personas antes de casarse, saber todas las cosas que hoy nuestra invitada nos va a decir. Sí, la verdad es que casarse es la segunda decisión más importante en la vida. La primera es seguir a Jesús, porque es una renuncia que tú haces a ti mismo, a tu carne, te dispones a dejar atrás la vieja naturaleza, y eso es una decisión bien difícil de tomar. Y la segunda decisión entonces es casarse, porque es una decisión que conscientemente se toma para toda la vida. Es una lección que idealmente solo deberías hacer una vez en tu vida. Entonces, creo que el proceso que ha llevado nuestra invitada, que ya se las vamos a presentar, ha sido un proceso hermoso, guiado por Dios, en donde sé que le ha permitido crecer muchísimo en la fe para testimonio y gloria de Dios. Bueno, antes de iniciar, no queremos comenzar sin antes recordarles la importancia de seguirnos en nuestras redes sociales. Claro que sí, recuerden que nos pueden seguir en Instagram como @eltercerhilopodcast. Además, recordarles que también nos encontramos en la plataforma de YouTube, donde pueden, si no les gusta escuchar en Spotify o en Apple Podcast, entre las otras demás plataformas de streaming, también lo tenemos en YouTube. Entonces, empezamos dándole un saludito a Mariana. Mari, bienvenida. Hola, muchas gracias. Qué rico estar acá compartiendo con ustedes. Es un privilegio como ser parte de esto para Dios. Muchas gracias por esta invitación. Bueno, arranquemos entonces. Bueno, entonces antes de que iniciemos con este tema tan teso, tan espectacular para todos, primero queremos saber quién es Mariana. Cuéntanos, Mariana, un poquito sobre ti, quién eres, hace cuánto conoces a Dios y pues todo lo que quieras contarnos. Bueno, yo me llamo Mariana Restrepo, tengo 34 años, conocí a Dios a los 23, hace 11 años, creyendo que tenía una vida muy buena y Dios sabe cómo llegarle a cada persona. Y bueno, con un tema que para mí era como muy llamativo, empezó como a tocar mi corazón. Y bueno, desde ahí vengo en este proceso de conocerlo, de conocerme y de servirle, pues a eso me dediqué. Cuando como que supe todo esto, que Dios era real y todo, yo estudié ingeniería administrativa, pero yo le dije un día a Dios, yo me voy a dedicar a venderlo a usted gratis. A mí me gustaba mucho el área comercial, me iba muy bien. Yo dije, la gente no conoce esto, entonces me voy a dedicar a que la gente lo conozca. Y bueno, llevo pues como todo este tiempo en eso, creciendo, y Dios me ha permitido estar como en muchas actividades diferentes para poder como llevar ese propósito. Y actualmente te encuentras trabajando literalmente para Dios. Sí. Sí, ha sido pues un regalo, era mi sueño poderme dedicar solo a Dios, pero entonces llega que la parte que estamos viviendo en el mundo y entonces hay que conseguir pues un montón de cosas para poder como vivir, pero siempre me he pegado de que Dios provee y de que Dios nos va a mandar todo lo que necesitemos, incluso antes de pedírselo. Entonces me pegué mucho a esas promesas y hoy lo vivo y estoy en una fundación trabajando para Dios donde recibo ingresos económicos y todo, entonces es una bendición muy grande. Yo quiero mencionar algo muy importante, y es que no sé si fue claro al principio. Mari actualmente es soltera, está en ese proceso de, como ya lo mencionaba, conocerse y conociendo pues a Dios, y por eso creemos que es la persona ideal para mencionar este tema. Arranquemos entonces. Con las preguntas. Sí, adelante. Bueno, entonces Marianita, vamos a iniciar con una pregunta súper buena que la hablaba yo con mi esposa y me parece súper interesante que no la respondas porque creo que es muy profunda, y es,
¿Cómo pueden las parejas, sin importar su edad o etapa de la relación, profundizar su conexión con Dios mientras se preparan para el matrimonio? Bueno, digamos que es que la base de todo es entablar una relación con Dios y profundizar en esa relación con Dios, ¿cierto? De ahí parte todo, porque Dios nos va a llevar en un proceso de conocernos y de prepararnos. Hay una cosa que es pues a mí me impresiona demasiado, y es que Dios nos quiere preparar para cada etapa de la vida. Y en cambio, uno sin Dios cree que está preparado para todo y toma decisiones a la loca y luego se da cuenta que es que no era tan fácil, que es que no, así no funciona y uno se estrella. En cambio, Dios, con los procesos que nos permite ir viviendo, nos prepara para cada etapa de la vida. Entonces, es fortalecer esa relación con Dios, pero pues estar como constantemente alimentándose de la palabra de Dios, personas que te puedan ir instruyendo, pedir consejos de personas que conozcan más a Dios, estar como congregándose en algún lugar. Esa es como la forma en la que nosotros podemos dar nuestra parte, porque Dios hace la mayoría de la parte. Totalmente. O sea, Él es quien lleva el proceso, pero no se le toca estar dispuesto. Sí. Entonces es como ese tiempo de conocer a Dios, como lo dije ahorita, de uno conocerse, y si Dios tiene un plan de un matrimonio, estar uno muy bien, porque uno siempre le está pidiendo a Dios que el otro esté muy bien, y uno le tiene la lista a Dios de cómo quiere la pareja, pero ese no es el punto es cómo soy yo como pareja para otra persona, y estar yo enfocada en mi crecimiento, en mi formación, para si llega a pasar eso, yo estar lista, y si no, también obviamente ser una persona más sana, más madura. Marianita, pero quiero que antes de que sigamos con las preguntas, hay algo que mencionas, es si Dios quiere que estés, pues que te quieras casar, obviamente, o que dentro de los planes de Dios esté el llamado al matrimonio, pero, y eso obviamente pues es algo que muy pocos entienden de entrada, pero yo quiero saber si tú te quieres casar. Bueno, ese fue un tema pues que yo cuando empecé con Dios, yo me enloquecí, yo dije, ay no, ¿será que Dios quiere que yo sea monja? Pero a mí no me gusta ser monja, me toca ser una monja callejera porque no me puedo encerrar, o sea, ¿ya a quién le voy a hablar de Dios? Y me puse a orar por eso, porque yo estaba demasiado en película, mi mamá me decía Mariana, estás demasiado en película, vos vas a terminar de monja, y yo, ay no, yo no quiero, eso no me gusta, pero yo pues siempre he sido como muy de Dios, yo hago lo que usted quiera porque sé que eso me va a hacer feliz. Pero fue muy lindo porque en esa época, ya hace muchos años de esa oración, Dios me puso en el corazón que yo me iba a casar, y sí tengo como ese anhelo y me preparo para eso, pero teniendo ya como en mi corazón esa tranquilidad de que si eso no llega a pasar, soy feliz sola con Dios. Y vas a estar también tranquila. Completamente. Entonces es como estar abierto al camino que Dios tiene para uno. Mari, yo quiero que profundicemos porque dijiste muchas cosas muy importantes. Primero, y creo que lo has repetido en diferentes formas, y es estar lista. Has mencionado que tú te estás preparando para ese llamado. Para todas las personas que nos escuchan, ¿qué es estar listo o qué debería hacer uno estando soltero para estar listo para ese momento? Yo creo que eso es una pregunta que muchas personas se pueden hacer, y en mi caso, pues yo, no sé, me devuelvo 6 años de mi vida y yo nunca me pregunté tristemente si estaba lista para casarme. Incluso me acuerdo que mi mamá me dijo, pues nos dijo, ustedes están muy jóvenes, esperen. A mí me dijo, no se case. No se casen, prepárense un poco más, crezcan un poco más. ¿Tú qué les dirías a esas personas con respecto como a esa preparación? Que creo que es muy importante cuando uno encuentra la persona que Dios tiene para uno, y ahorita hablamos de eso, si nos quieres responder, si es estrictamente una persona y solamente una persona, pero empecemos por cómo prepararse. Bueno, yo se lo he dicho demasiado a Dios. A ver, cuando uno conoce a Dios, coge como el cielo con las manos.
¿cierto? Entonces uno cree que ya está listo para lo que sea. Entonces uno ya como, Dios, estoy lista, ya lo que sea, mándeme el baloto y yo le regalo la plata a todos los pobres. Pues, o sea, un montón de cosas. Pero en la medida que uno va avanzando en la relación con Dios, cada vez se va dando cuenta de todo lo que le falta, ¿cierto? Para mí, digamos que mi meta siempre es ser más parecida a Jesús, para poderlo mostrar un poquito mejor, ¿cierto? Eso nunca lo vamos a lograr, pero digamos que ese es como el caminar. Entonces, prepararse y estar listo, pues me he dado cuenta en este tiempo la importancia de uno conocerse, ¿sí? Porque eso nos va a llevar a trabajar en el carácter y sanar demasiadas cosas que tenemos de la familia, el pasado, las relaciones pasadas que tuvimos, tantas cosas que han marcado y hecho de nosotros una persona que por lo general está demasiado herida para compartir la vida con otra persona y no está preparada en nada para estar con otra persona. Uno cree que está muy bien, pero realmente no. Entonces estar listo es conocerme, sanarme, y ahí quedan involucradas un montón de cosas. ¿Cómo es mi relación con mis papás? ¿Cómo es mi relación con los demás? ¿Cuáles son mis comportamientos, mis tendencias, mis actitudes, mis reacciones frente a qué situaciones? Porque en la medida en que yo me haga consciente de eso, lo voy a poder empezar a trabajar con Dios, ¿cierto? Sin Dios, no. Nada de eso funciona, porque serían mis fuerzas y eso es una carga muy grande. Pero cuando uno lo hace de la mano de Dios, Él nos empieza a mostrar esas cosas y nos pone situaciones incluso para poderlas ir trabajando e irlas superando. Eso pues estar listo. Marianita, dices algo muy importante y es la parte de sanar, ¿cierto? Y hay una pregunta que yo quería hacerte respecto a eso y no sé si esté bien formulada la pregunta, ¿cierto? Pero ¿cómo crees tú que puedes con tu pareja, con la pareja que te vayas a empezar a formar una relación? ¿Cómo puedes encontrar tiempo para conocerse y sanar juntos antes de llegar al matrimonio? Porque también hay que entender, pues, o hay que ser realista. Cuando yo me casé, o no sé, creo que cuando tú te vayas a casar, no es que vayas a estar sana del todo, pues, Sí, no, 100%, ni tampoco te hayas conocido al 100%, ¿cierto? Y yo creo, y como lo decías, yo tampoco estaba sano 100%, pero dentro del proceso que hemos venido nosotros en el matrimonio hemos dedicado tiempo pero me parece súper interesante y súper bacano que nos hubiera tocado en nuestro noviazgo poder tener ese tiempo de sanación juntos antes de casarnos. Mucho mejor. Sí, claro. Sí, creo que eso nunca va a ser fácil, porque incluso reconocer las debilidades de uno es muy duro, ¿cierto? Darse cuenta de cuando uno hiere a los demás es complicado, pero es una bendición uno puede reconocer eso para poderlo trabajar. Mucha gente se queda igual y yo soy así de malas todo el mundo y esa no es una realidad, ¿cierto? La realidad es que tenemos un montón de heridas que nos llevan a tener un montón de comportamientos equivocados. Entonces, en pareja, ¿cómo sanar? Realmente es lo que decías, ustedes les ha tocado verlo en el matrimonio. Si uno tiene una relación de pareja, un noviazgo, le toca vivirlo ahí, ¿sí? Entonces en la medida en que vas compartiendo con esa persona, la vas conociendo y van saliendo situaciones en las que se va presentando ese carácter, se van presentando esas heridas, se generan un montón de discusiones, ¿cierto? Un montón de puntos de vista pues diferentes a los de uno, que además uno cree que la persona con la que uno va a estar entonces, y además al estar con Dios uno cree que le llega un príncipe azul y que va a ser perfecto y que nunca se va a equivocar y que va a cumplir todas mis expectativas. Y realmente con Dios siempre va a ser una persona que yo necesito para seguir creciendo, no la persona que va a cumplir todos mis caprichos, ni la que yo quiero, porque ese yo quiero está sometido a mis heridas y está sometido al contexto en el que yo crecí. Dios sí sabe quién es esa persona, pues qué persona necesita uno para poder seguir creciendo. Y es importante que ojalá dentro de la preparación en el noviazgo uno pueda reconocer esas debilidades que tiene y todas esas cosas que tiene que sanar, porque pasa mucho que uno simplemente las reduce o las oculta
y simplemente por no tocarlo es un tema que para esa persona puede ser un gigante, para esa persona puede ser simplemente un tema que no prefiere discutir y dejarlo pasar, pero a la final, si es algo que no se sana, ojalá desde el noviazgo, va a salir más adelante y se puede convertir en una bola de nieve mucho más grande que quizás pueda dañar incluso matrimonio. Completamente, y se lo he pedido demasiado a Dios, porque pues en la familia en la que yo crecí, en una familia herida, entonces yo recibí un montón de heridas y yo le dije a Dios, no quiero repetir lo mismo, yo no quiero dañar una familia, yo no quiero dañar unos hijos, yo no quiero afectar como unas cosas tan trascendentales los corazones. Entonces es como darse esa oportunidad, pero lo que te digo, en el matrimonio digamos que ya no hay de otra, ¿cierto? Sale todo eso, pero al vivirlo en el noviazgo y antes del matrimonio es como esa posibilidad de trabajarlo, de analizar si sí puedo o no con esa otra persona, de revisar muchas cosas muy trascendentales a la hora de escoger una persona que, como decía Lauri, es la segunda decisión más importante de la vida. Sí, saber qué batalla luchar y qué no, totalmente. Sí, completamente. Mari, tengo una pregunta con respecto a la lista que me atrevería a decir es más común en las mujeres que la hagamos. O sea, creo que uno va creciendo y como dependiendo de muchas cosas, uno define qué hombre quiere, ¿cierto? Y bueno, entonces sueña con el punto A, B, C, D, bueno, entonces yo quiero un hombre así, 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 así. Muchas mujeres, dependiendo de la relación que tienen con su papá, construyen esa lista. Entonces, unas, si lo admiran mucho, entonces esa lista es la réplica de lo que es su papá. Pero si la relación estuvo pues como fracturada o no fue un rol que uno admiró, pues entonces uno pone en esa lista todo lo contrario a lo que fue su papá. Y yo creo que ni lo uno ni lo otro. Pero quisiera escuchar como tu definición sobre esa lista o esos requisitos que nosotros muchas veces, incluso ya conociendo a Dios, le tenemos a él y le decimos, bueno, Dios, yo quiero un hombre así, 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 pero si no llega así, entonces no, no me sirve. Y otra cosa que quiero que le anexemos ahí a esa pregunta y es, ¿cuáles son esos aspectos no negociables para la elección de esa persona? Listo. Entonces, son dos preguntas en una. Sí, no, y se pueden juntar. A ver, en mi caso, y creo que también pasa a muchas mujeres, es que por esa misma relación con el papá, que hay un montón de heridas y de carencias, resulta que uno ni siquiera hace una lista. Uno se pega de cualquiera, que le dice que es que vos tan bonita. Me pasó. Sí, y yo creo que nos pasa a la mayoría, literal, ay, cualquier hombre que llega y se acerca, no, entonces uno se pega a la enamorada del mundo. Y uno no analizó absolutamente nada. Y tristemente antes tienen muchas tendencias negativas que tenía el papá, porque uno inconscientemente busca como ese mismo patrón. Entonces, ya uno llega a Dios y uno dice, ay, ¿cómo así? Yo puedo decirle a Dios, ¿cómo así que existen hombres buenos? No sé qué, listo. Entonces ahí se arranca la lista, el checklist, y uno pide un hombre perfecto. Y resulta que no hay hombres perfectos, así como nosotras no somos perfectas, ¿cierto? Uno espera pues que sea el hombre más romántico, el hombre más especial, el hombre más creyente, el hombre más devoto, el hombre más fiel, el hombre más respetuoso, el hombre, no, fue más de millonario. A veces uno espera que Dios le mande todo. Pero Dios sigue como con ese proceso, pero entonces esa lista, digamos que empieza a tener una trascendencia mayor al momento de no conocer a Dios, ¿cierto? Porque entonces uno dice, bueno, y entonces, cuando a mí Dios me puso como en el corazón eso, porque hoy entiendo que a Dios le importa lo que uno quiere y anhela, ¿cierto? Y decírselo es demasiado importante, pero darle esa libertad al que Él nos guíe y nos vaya mostrando como quién es esa persona. Entonces, y con respecto a lo que me decía Luigi, después de muchas cosas y de muchas experiencias, no porque haya estado como con 1000 hombres, sino porque Dios me ha permitido como ir aprendiendo y viviendo sobre este tema. Entonces,
primero, pues lo tenía desde hace muchos años, dije, necesito un hombre que esté con Dios, pero que esté con Dios en serio, sino que me diga, ay, no, si yo creo en Dios, voy a misa, no, o sea, que crea en Dios, que busque esos principios, que sea un hombre de Dios realmente. Y como yo me dediqué también a servirle solo a Dios, también una prioridad para mí era una persona que también ese sea como su prioridad en su vida, ¿cierto? Porque una de las cosas que es muy importante analizar para todo esto es cuáles son tus sueños y cuáles son los sueños de la otra persona, porque es que si son, yo quiero ser millonario y empresario, pues yo quiero ser misionera y vivir de la provisión de Dios, entonces eso ahí no une, ¿sí? Y son cosas trascendentales que uno de pronto en el enamoramiento no le para olas, lo omite, ay no, es que si cree en Dios, no sé qué, pero no analiza y resulta que es un futuro en el que a alguno de los dos le va a tocar sacrificarse o se acaba la relación, ¿cierto? Porque puede pasar. Entonces para mí es una persona que esté demasiado comprometida con Dios, que quiera también dedicar su vida al servicio. Otra cosa que le puse a Dios es, necesito un hombre que tenga la humildad. Para nosotras las mujeres es mucho más fácil ir a buscar consejo, hablar con todo el mundo, venir, votar, psicólogo, lo que sea, buscando como trabajar en uno, pero para un hombre es muy difícil abrir el corazón y buscar esa ayuda y tener la humildad de decir, necesito dirección, vos qué opinás, ¿sí? Y eso se lo puse a Dios, no negociable. No, yo creo que son como esas tres cosas que para mí, pues en mi caso, son demasiado importantes. Yo quisiera agregar una de ellas, sobre todo y complementa el primer punto, Mari, que tocaste. Yo creo que en un matrimonio es vital un hombre temeroso de Dios. Y un hombre temeroso de Dios no es un hombre que le tenga miedo a Dios. Es un hombre que en todo el sentido quiera agradar a Dios. Y eso puede implicar renunciar a sí mismo, puede implicar hacer sacrificios, decir que no a muchas cosas que el mundo le proponga, dejar atrás hábitos, gustos, comportamientos que no agradan a Dios y dejarse moldear por Él. Yo creo que con esas dos bases, una persona que le crea a Dios, que quiera estar con Dios, que quiera buscarle, servirle, anhele tenerlo en su vida, y un hombre temeroso de Dios, lo demás ya sí puede trabajar. Son arandelitas que cada una de nosotras pues pide. Mari, también mencionaste los patrones y evaluar cómo esas relaciones anteriores o ese pasado para uno identificar esos patrones de comportamiento que le permitan pues como identificar qué cosas son señales de alerta y tal vez pues que tengan que ser como de intervención. ¿Tú qué dirías alrededor de eso? Súper importante, es un tema muy trascendental y requiere madurez espiritual. Hay algo que también, digamos que en esa pregunta anterior también cabe, es la madurez espiritual. Cuando uno conoce a Dios, uno cree que coge el cielo con las manos, pero realmente es nuevo en la fe y Dios dice que nos da leche para alimentarnos, o sea, cosas muy sencillas de la fe. Pero en la medida en que vamos avanzando en la relación con Dios, Dios nos va llevando a un nivel de madurez y de crecimiento donde nos va exigiendo incluso más, ¿cierto? Y a la hora de uno querer casarse o de pensar en una pareja, no lo puede hacer en la emoción ni en el enamoramiento. Lo tiene que hacer de una forma madura y pensando, analizando y revisando todo eso. Entonces el tema de los patrones, por ejemplo, necesita un conocimiento como consciente de que, bueno, yo voy a empezar y con el Espíritu Santo, que es el que nos ayuda en todo, nos empieza a mostrar esos comportamientos y también las relaciones pasadas nos pueden servir, ¿cierto? Bueno, ¿cómo fueron mis novios? Yo tuve varios novios antes de conocer a Dios. ¿Cómo fueron esas relaciones, cierto? ¿Cómo eran esos hombres? Ay, no. Entonces, ¿qué no hacer en la futura? Sí, no es, o sea, pero como son patrones, tristemente si uno no los reconoce y no los trabaja, incluso se puede equivocar también, así sea un hombre de Dios, en esos patrones, porque
el corazón de uno herido lo lleva a tomar decisiones incorrectas. Entonces, primero conocer mis patrones y también conocer un poquito sobre ese tema. Entonces, por ejemplo, yo en todo este proceso me he dado cuenta que yo sufría dependencia emocional. Algunas personas le dicen codependencia o dependencia emocional. ¿Qué significa? Y que a las mujeres nos pasa demasiado. Diosificar a un hombre, lo ponemos de primero. Así uno esté con Dios, es muy difícil no poner al hombre de primero en el corazón. Entonces ya ahí para uno es muy difícil analizar qué de ese hombre sí, qué de ese hombre no, ¿sí? Porque ya estás enamorado y tenés una dependencia. Entonces, ¿a qué punto va ahí uno como sabe que ya que está un poquito sano? Porque nunca vamos a estar sanos del todo, pero la pregunta es, ¿eres capaz de estar sin ese hombre o no? Si tú dices, yo dejo ese hombre, me muero. No, entonces ahí todavía hay una dependencia, ¿sí? Y no estás preparado para casarte, porque uno tiene que estar muy bien solo para poder decir, ya estoy preparado para casar. Esos patrones de comportamiento, esas tendencias para escoger o cosas así, es trascendental conocer. Qué teso. Marianita, ¿y cómo influye la oración y la espiritualidad en la toma de decisiones durante la preparación para el matrimonio? Todo. Y como lo dije ahorita, uno sin Dios cree que uno está bien, primero, y segundo, no sabe que se tiene que preparar, ¿sí? Uno no vive procesos sin Dios. Con Dios, con la oración, con fe, con todo el tema de la espiritualidad, de todo esto y los principios bíblicos, ¿cierto? Que digamos que los principios bíblicos son el camino a seguir. Principio bíblico de la relación, no sea un yugo desigual, ¿sí? Entonces, hoy para mí el yugo desigual no es solo a nivel espiritual. Por ejemplo, el tema de los propósitos de mis sueños es un tema de yugos. ¿Cuál es tu sueño y cuál es mi sueño? Si vos tenés un sueño diferente al mío, estamos en un yugo desigual. Claro. Yo creo que, por ejemplo, la parte del servicio, y es que dentro de las cosas que tú que dices que quieres y sueñas y ya vienes haciendo con el trabajo que actualmente desempeñas, que es el servicio a Dios, si hay una persona que de pronto no está en ese mismo camino, pues para ti va a generar un yugo desigual, pues porque no están en el mismo no tienen el mismo propósito, ¿cierto? Entonces, diría yo que también sería una de las cosas que generarían el yugo desigual. Sí, hay muchas cosas que hay que revisar ahí y los principios entonces nos guían como en ese camino que hay que ir caminando, hay que ir avanzando para yo saber qué quiero, qué voy a aceptar, qué no voy a aceptar, ¿cierto? Revisar también la familia del otro es súper importante, analizar todo ese tema, porque ese se vuelve la familia de uno. Entonces uno como que en el noviazgo y como que en el enamoramiento no le para bolas a todo eso, pero resulta que es que eso puede terminar un matrimonio, ¿sí? Son temas que hay que revisar, hay que conocer, uno no se puede casar. Yo decía, sí, que Dios me muestre. Yo decía, cuando al principio conocí a Dios, yo decía, no, a mí que Dios me diga con quién me voy a casar, a los 15 días me caso. O sea, y uno en su inmadurez en la fe hace unas oraciones que uno nunca se imagina. Y yo digo, qué brutalidad. O sea, por más hombre de Dios que sea, sigue siendo un ser humano, sigue también estando en su proceso de formación, de sanación, de conocimiento, de todo eso. Entonces, yo no me puedo ir a meter a la loca porque simplemente es un hombre de Dios. Y les voy a contar aquí un mini resumen también del Dios me dijo con este tema, porque me estoy enfocando mucho en la importancia de analizarlo, o sea, de que yo no me puedo quedar en la emoción, de que yo no me puedo quedar en que, ay, entonces es de Dios y yo soñé y alguien me dijo y Dios me dijo. No puede ser basado en eso. Yo tuve una experiencia en la que conocí un hombre, cero Dios, pero cero era la persona más alejada de Dios, pero Dios me permitió hablarle acerca de Jesús. Y este hombre me escuchaba y a los 6 meses, porque yo le di sanación de corazón, bueno, a los 6 meses yo sentí que Dios me había dicho que sí iba a ser mi esposo. Yo lloré media hora, literalmente. Yo dije, este va a ser mi esposo. ¿Cómo? Era un hombre con una vida supremamente compleja, el hombre con el corazón más herido que yo conocía y una vida muy, muy, muy pesada.
Y yo decía, yo este va a ser mi esposo, pero yo pues en mi relación con Dios Rambo, yo decía, no importa lo que Dios quiera, entonces Dios lo convierte. Hablé con otras personas al respecto, gracias a Dios, porque esas personas me aterrizaban, pero yo volvía otra vez como a sentir que no, ese es, entonces yo seguía ahí, pero ya había entendido en mi corazón lo del yugo, ¿sí? Entonces yo no me podía, porque ahí todavía pensaba en lo de si Dios me muestra a los 15 años me caso, pero entonces con ese dije, no puedo porque todavía no se ha convertido, entonces no me puedo casar con él. Si hoy lo analizo, no tenía cómo, de dónde sacar de ahí, pues la persona con la que yo podría compartir mi vida, ni cumplir el propósito, pues de servirle a Dios, de estar dedicada a Dios. Entonces, bueno, fueron 4 años que yo estuve ahí, creyendo que eso era lo que Dios quería. Eso, mucho. O sea, pero Dios es muy lindo porque Él todo lo usa para bien, ¿cierto? Igual fueron 4 años en que yo estaba sola porque yo no estaba con esa persona, pues porque no había ni cómo, y también por esperando como por el principio de que se convirtiera, ¿cierto? Entonces, fue un proceso muy largo, muy complejo, que al final, bueno, o sea, pidiendo asesoría con otras personas que ya tenían más experiencia con Dios, incluso respectivamente con ese tema de esperar un hombre, pude darme cuenta que yo me había equivocado en mis emociones y todo. Y ya hoy digo, o sea, uno no se puede dejar llevar por eso. Hay que orar, hay que conocer los principios, hay que pedir consejo y hay que analizar con qué personas que me voy a meter, ¿cierto? Cuáles son sus valores, cuáles son sus principios, cuáles son sus sueños, también cómo ha sido su vida, porque es que el pasado de una persona pues a mí me acompaña mi pasado, ¿cierto? Y a todos nos va a acompañar el pasado, que lo estamos trabajando, que lo estamos sanando, pero está, ¿cierto? Entonces uno también tiene que revisar ese pasado de esa persona para yo ver qué va a pasar en sus debilidades, yo cómo lo voy a poder, si lo puedo llevar o no. Mari, con respecto a lo que mencionabas de yugo desigual, y de pronto para las personas, para quienes no es claro pues el concepto, básicamente el yugo desigual en una pareja es todo aquello que pueda hacer que la relación fracase. Yo lo podría definir así. Y en la palabra pues se describe y hace referencia muy específicamente como a la igualdad de creencias, pero creo que tocaste muchos puntos que también son importantes evaluar en esa relación de pareja. Y hablando un poco de eso, de cómo crees tú que deben las parejas establecer esas metas y expectativas compartidas antes del matrimonio, o sea, evaluar dónde de pronto puede haber esos yugos desiguales y si los hay, qué hacer para resolverlos, porque hay yugos que yo creo que se pueden tratar, pues pongámonos de acuerdo y quién va a renunciar, si queremos seguir y si tenemos un propósito más grande que este yugo, pues lleguemos a un acuerdo y quién está dispuesto a renunciar o cuál es el punto medio que encontrar. Completamente de acuerdo, o sea, como lo dijimos ahorita, nadie es perfecto, ¿cierto? Y la importancia de tener una persona al lado que quiera ser y esté dispuesto a ser moldeado por Dios es lo que nos va a nosotros a permitir trabajar en una relación, ¿cierto? Porque es que por más perfecto que vos pensés que es la persona con la que estás, tarde o temprano te vas a dar cuenta de un montón de cosas con las que no estás de acuerdo, con las que chocas, con las que te vas a enfrentar a la hora de un matrimonio. Entonces, la importancia de una relación de tiempo para uno conocer a la otra persona, para uno conocer cómo es con esa persona, es trascendental. Entonces ese tema de los yugos desiguales, sí van a haber unos que hay que trabajar, pero también hay que tener muy claro esos no negociables que uno tiene que plantearse antes de empezar a buscar una pareja, antes de permitirse como ese enamoramiento. Uno debería tener muy claro eso. El problema es que las emociones nos llevan a enamorarnos muy rápido, pero ahí hay que frenar y hay que pedir consejos porque muchas veces uno no ve cosas que las otras personas sí ven, entonces estar abierto a eso también. Sí.
Sabes que, Mari, me recordás definitivamente muchas de las palabras de mi mamá. Y yo no sé por qué a uno le cuesta tanto escuchar a los papás. O sea, los papás, hay tanta sabiduría en ellos y Dios les da tanta autoridad para hablarle a sus hijos, y muchas veces incluso son la voz de Dios a través de nuestros padres. Yo creo que uno de los aprendizajes más grandes que yo me llevo escuchándote es, y yo quisiera pues como que las demás personas pudieran llevárselo de esa manera, escuchar los consejos, sobre todo de los padres pues y de personas que Dios usa para decirte, ojo, esa persona tiene estas cosas que yo percibo, por lo menos tratarlo, hablarlo y no echarlo en saco roto, como se dice, como si fuera solamente un tema de cantaleta. Completamente, Lauris, muy importante. Bueno, y ya para finalizar, Marianita, ¿cuál crees tú que ha sido el aprendizaje más grande en este tiempo de preparación para el matrimonio? El aprendizaje más grande, no, yo creo que ha sido ese, la importancia de conocerme y de trabajar en mi carácter, o sea, en mis reacciones, en mis comportamientos. Y eso lo podemos hacer ni siquiera teniendo que tener un novio, ¿cierto? Una pareja sentimental, pero en las relaciones con los mismos papás, con los hermanos, en el trabajo. Yo cómo me relaciono, ¿cierto? ¿Qué me pone triste? ¿Qué me da rabia? Cuando me da rabia, yo cómo reacciono, ¿cierto? Porque entonces hay gente que grita, hay gente que se pone a llorar, hay gente que no dice nada y se traga todo. Sí, entonces todos los comportamientos es necesario conocerlos para poderlos trabajar. Entonces ese es mi mayor aprendizaje en todo este tiempo, que uno para estar con una persona tiene que analizar muchas cosas, no se puede basar en las emociones ni en el enamoramiento, pedir muchos consejos, madurez espiritual y ese autoconocimiento y trabajar en uno para poder ser uno esa persona, si uno se llega a casar, esa persona adecuada. No sana completamente, pero sí al menos ya conociendo muchas cosas y en ese camino de cambio. Súper. Bueno, ¿qué te parece, mi vida, si ahora cerramos con una oración? De una. Bueno, Señor, hoy encomendamos a ti todos los corazones que están en preparación para ese gran paso en la vida que es el matrimonio. Un paso, Señor, que tú has diseñado de manera perfecta. Te pedimos, Padre Celestial, que traigas tu revelación a cada corazón de esas cosas que aún faltan por pulir, de esas cosas que tú quieres preparar, de esas relaciones que no son sanas, que necesitan ser intervenidas por tu presencia, Señor, por tu amor, por tu verdad. Y te pedimos, Padre Celestial, que envíes a tu Espíritu Santo a que toque los corazones y que sea tan certera esa palabra de que tú les muestres, Señor, cuándo es el momento, quién es la persona correcta y qué debe pasar antes de dar ese paso. Bueno, Dios, te queremos dar gracias por este espacio, gracias porque nos permite servirte. Te pedimos para que este podcast pueda llegar a las personas que lo necesitan en el momento correcto, que sea una luz para ellos en sus relaciones o en su soltería. Glorifícate, Dios, con todo eso. Gracias también te quiero dar por todo el proceso en el que me has llevado a mí, porque hoy hay fruto de eso para poderle servir a otros con todo este proceso, Dios, y sigue bendiciendo este servicio tan lindo, este podcast, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, muchas gracias a todos. Qué rico, Mariana, haberte tenido con nosotros en este espacio. Gracias por abrirnos el corazón, gracias por contarnos todas las cosas que hoy nos quisiste responder con estas preguntas que te hicimos. Le pedimos mucho a Dios que te dé el hombre indicado, que te bendiga con un hombre que cumpla más que con las expectativas y con el checklist que estabas mencionando, con el que él necesita para ti. Amén. Y que, nada, muchas gracias a todos. Muchísimas gracias a ustedes por esta invitación tan especial. Nos vemos en el próximo episodio. Recuerden, amigos oyentes, que si quieren compartir este podcast
Si tienen alguna pareja de novios, alguna amiga o algún amigo que necesite escuchar este podcast, que saben que se va a casar o está previo a casarse y necesita escuchar esto, compártanlo. Y bueno, muchas gracias. O ya está casado. Muchas gracias a todos. Ya saben que nos pueden seguir en todas las plataformas. Y bueno, hasta luego. Chao. Chao, que estén bien.